Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jency Castro de su proyecto Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos con el nivel de 9º año. Le invito a que llame a su familia y disfruten de un momento muy especial. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. El día de hoy traemos un tema muy especial que corresponde a la simplificación de fracciones algebraicas. Entonces, vamos a necesitar en nuestra clase del día de hoy nuestro cuaderno para tomar apuntes, lápiz para realizar los apuntes y la calculadora para realizar nuestros cálculos. ¿Recuerdan las clases anteriores que estuvimos factorizando? Pues les tengo buenas noticias. En nuestra clase del día de hoy vamos a necesitar los métodos de factorización. Entonces, vamos a recordar algunos de ellos. ¿Se acuerdan de los productos notables? Observemos. 3 términos y los términos de los extremos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, en este caso, obtenemos la suma de los términos que le sacamos raíz en los extremos elevada a la 2. Pero resulta que también esta expresión es equivalente a tener los 2 paréntesis con los signos de más. Veamos el siguiente ejemplo. Parecidos, ¿verdad? Pero no se confundan. Observen el signo de menos. Eso hace la diferencia. De igual manera, sacamos raíz a los extremos, colocamos los términos, comprobamos, muy importante, recordemos que aquí estamos repasando. Comprobamos y colocamos los términos separados por un menos elevados a la 2. Al estar elevado a la 2, esto equivale a tener 2 paréntesis con lo mismo. ¿Y se acuerdan de la tercera? La más fácil de reconocer. ¿Se acuerdan? Claro, eran 2 términos separados por un menos y que cada término tenía raíz cuadrada. Entonces, sacábamos esa raíz y colocábamos 2 paréntesis, uno con más y otro con menos. Continuemos con el repaso. Dentro de todos los métodos que vimos, ¿se acuerdan del esquema? Bueno, si se perdió el programa anterior, hoy se los traje de nuevo. Primero siempre vamos a buscar factor común. Para los números, el que los divide a ambos. Para las letras, la que tiene menor exponente y se repite. Grupos. Agrupamos de acuerdo a lo que tienen en común y sacamos un factor común y luego agrupamos. Productos notables y diferencia de cuadrados es lo que repasamos anteriormente en la explicación. Y por último, la inspección o tanteo. Como fue el último método que vimos, vamos a repasarlo un momento. Recordemos. Entonces, si teníamos una expresión y descartamos los métodos anteriores, vamos a buscar que como tiene 3 términos, podría ser un producto notable. Pero ¿por qué no es un producto notable? Porque si ponemos, vamos a sacar la raíz de 28, ¿qué sucede? 28 no tiene raíz cuadrada. Entonces vamos a buscar el método de inspección o tanteo, en el cual buscábamos, ¿se acuerdan? Los términos que nos dieran, primero,
dos términos que nos den y a la 2, y por y, y dos términos que multiplicados nos den menos 28. Pero que al multiplicarlos en x y sumarlos, obtenemos el resultado del centro. Vamos a verificar. Menos 4y más 7y. Claro, 3y. Pero, ¿se acuerdan cómo se acomodaba? Si no recuerdan, lo recordamos en este momento. Colocamos los términos en forma lineal. Entonces, en el primer término, y más 7 y en el segundo, y menos 4. ¿Ven qué fácil? Sigamos. Vamos a hacer otro ejemplo de estos. Entonces, si tenemos la expresión k a la 2 menos 16k más 63, algún estudiante dirá, profe, ¿por qué usaste la k y no la x? Porque de igual manera es una variable y utilizamos cualquiera de ellas. Entonces, podría ser, no hay factor común, no hay agrupación, productos notables, pero, ¿será que 63 tiene raíz cuadrada exacta? Verificamos y como no tiene raíz cuadrada exacta, entonces vamos a multiplicar y a buscar dos términos que nos den k, k por k, y dos que nos den 63. Pero como el término del centro es negativo, entonces, cada término que como resultado nos dé 63 debe llevar el signo menos. Porque al multiplicar en x y resolver, el resultado tiene que ser negativo. Veamos. Entonces resolvemos k por menos 7, menos 7k, k por menos 9, menos 9k, y efectivamente nos da menos 16k. Colocamos linealmente y obtenemos. ¿Ven qué fácil? Continuemos. Ahora vamos a recordar la división de monomios. Nos trasladamos al nivel de octavo año y recordamos. Entonces, cuando tenemos una expresión como la que vemos en la pantalla, 6a4 sobre 3a a la 2, entonces, ¿qué sucede? Ya recuerdo. Se dividen o se simplifican los coeficientes numéricos y las letras se restan los exponentes de esas variables. ¡Claro! ¡Qué fácil! Continuemos. Cuando tengo una división donde la expresión del numerador es igual a la del denominador, ya sé que muchos estarán pensando que eso podría dar. No, ni se les ocurra, eso no puede dar 0. Cuando yo divido algo entre él mismo, claro, el resultado es 1. Tengan mucho cuidado a la hora de hacer la división. Entonces, recordamos y nos traemos los ejemplos anteriores y entonces dice que se dividen o simplifican los coeficientes numéricos y se restan los exponentes de las variables. ¿Por qué aparece la palabra simplificar? Porque muchas veces el numerador no es divisible exactamente entre el denominador. Entonces estos se deben de simplificar. Entonces, resolviendo, claro, 25 sobre 10, sacamos quinta, a cada término 5 medios, las x no aparecen. ¿Por qué? Porque al resolver la división, el resultado fue x0 y equivale a 1. Ese 1 fue multiplicado por el 5. Entonces, seguimos con las letras y. Y7, le quitamos y2, y5 en el denominador y z6 sobre z4, z2. ¿Ven qué fácil? Bueno, y ahora tenemos el siguiente desafío. Don Pedro es dueño de una bodega donde se guardan paquetes muy valiosos. Próximamente llegarán 2 cajas. La caja X2 más
5x más 6 y la caja 2x3 más 9x2 más 10x. En estas cajas hay algunos productos comunes. Esos productos deben de sacarse de cada caja y acomodarse en los estantes llamados simplifica. Los paquetes restantes se dejan en el estante. Esos paquetes comunes y hay que sacarlos de las cajas originales. Veamos la situación. Observamos. ¿Qué sucede? Cuando factorizamos la expresión de arriba, que corresponde a un trinomio, por el método de inspección o tanteo, y factorizamos la expresión de abajo, observemos, obtenemos el resultado, y entonces observamos los paquetes iguales. ¿Qué sucede? Estos deben colocarse en otro estante. Los vamos a quitar y entonces obtenemos esa expresión como resultado. Continuamos. Entonces, una vez que resolvimos, vamos a irnos a nuestros ejemplos. Simplificar fracciones algebraicas consiste en eliminar los factores comunes del numerador y del denominador. Para ello se utiliza la ley de la cancelación. Si A, B y C son números reales con A distinto de 0 y C diferente de 0, entonces se cumple que A por B sobre A por C equivale a B sobre C. En realidad los términos A sobre A, cuando sus exponentes se restaron, entonces el resultado fue A a la 0, que equivale a 1. Por eso el resultado no aparece, pero se entiende que está ahí. ¿Qué necesitamos para nuestra clase? Observar, porque ocupamos ver el método. Necesitamos concentración. Necesitamos leyes de potencia y necesitamos también la simplificación de términos. Entonces, veamos y recordemos lo siguiente. Tengamos en cuenta que este proceso de simplificación implica que nos dan una fracción dada y nosotros mediante una serie de procesos buscamos una fracción equivalente. Veamos nuestro primer ejemplo. Cuando nos piden simplificar la expresión 18x3 sobre 12x3 menos 3x2, veamos, el 18x3, que es numerador, corresponde a un monomio. No lo podemos factorizar. Pero si observamos detenidamente, el denominador 12x3 menos 3x2, ¿se acuerdan de la escalera de los métodos? Veamos, veamos, veamos. ¡Claro! Ya se dieron cuenta. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que buscamos? Factor común. Entonces ese polinomio se factoriza y veamos lo que sucede. Factorizamos sacando a factor el 3x2 y cuando dividimos 12x3 entre 3x2 obtuvimos 4x y cuando dividimos menos 3x2 entre 3x2, obtuvimos 1. ¿Se acuerdan? Cuando dividimos algo entre el mismo, el 1. Claro, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Observen, fueron señalados los monomios resultantes. Claro, los vamos a simplificar recordando las leyes de potencia. Y obtenemos, claro, 18 se puede dividir entre 3, que es 6. Y el x3, al dividirse entre x2, se obtiene 6x. ¿Y qué pasa con el término de abajo? No puedo hacer nada porque no hay otro igual a él. ¿Se acuerdan de las cajas iguales? Aquí no lo puedo resolver, entonces se coloca en el resultado. Y puede ser que dejemos nuestro resultado sin paréntesis, porque se entiende que esa es una expresión
compuesta de dos términos. Sigamos. Veamos el ejemplo, x a la 2 menos 25 sobre x a la 2 menos 8x más 15. Ya estoy divisando, profe. ¿Se acuerdan? Busquemos métodos, factor común. Grupos. Productos notables. ¡Claro! Vean en el numerador. ¿Se acuerdan, chiquillos, que les dije que era el más fácil de identificar? Diferencia de cuadrados, por supuesto. Y entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía? Sacábamos raíz. Vamos a factorizar. Entonces, claro, sacamos raíz y obtenemos la raíz de x2x y la raíz de 25 es 5. Ya este proceso no lo anotamos acá porque recordamos si ustedes tienen los datos en su cuaderno. Entonces obtenemos un término con más y otro con menos. ¿Y la expresión de abajo? Claro, por inspección y obtuvimos los términos x menos 5 y x menos 3. Veamos qué se puede hacer acá en este caso. Estamos utilizando, claro, diviso dos expresiones iguales. Entonces, al restar sus exponentes y dar como resultado exponente 0, se convierten en 1. Entonces ya no tenemos que colocarlos. Y entonces, cancelamos los términos y obtenemos, claro, x más 5 sobre x menos 3. ¡Qué fácil! Y entonces, ¿puedo dejarlo así? Claro que sí. O también lo podemos expresar de esta otra forma. Y alguien diría, profe, ¿y por qué la x de arriba no la cancelo con la de abajo? No se puede porque son términos que ya están como una expresión binómica. Entonces no se pueden cancelar. Tengan mucho cuidado porque a veces donde vemos cosas iguales nos dan ganas de cancelarlas y no se puede en este caso. Veamos, continuamos con la expresión. Veamos, descartamos factor común, descartamos grupos. Claro, lo más fácil, acuérdense, la diferencia de cuadrados. Entonces, sacamos raíz de cada término. Raíz de 4x2, 2x, raíz de 9, 3, y colocamos dos paréntesis, uno con más y otro con menos. Observemos el de abajo. Claro, factor común. El 6 y el 9 se dividen entre 3 y la x2 y x entre x. Entonces, colocamos nuestros términos en la expresión y observamos. Se cancelaron los términos de acuerdo a la ley de la cancelación y como el resultado era 1, se asume ese 1 por ahí, claro, y entonces el resultado es 2x más 3 y 3x. Profe, qué ganas de que ese 3 se vaya con ese otro de abajo. Tengan cuidado porque ese 3 está separado por un más del 2x. No los podemos separar. Entonces, nuestro resultado puede quedar 2x más 3 sobre 3x. ¿Ven qué fácil? Veamos otros ejemplos. Claro. Ahí hay inspección o tanteo. Ya estoy descartando los otros métodos más fácil. Observemos. Entonces, simplificamos a ver de manera que ya no tengo que andar buscando porque inmediatamente reconocí los tres términos y que el 24 no tiene raíz. Pero podría ser ese 4, no, porque tiene un menos, entonces, igual forma buscamos inspección o tanteo. Colocamos los términos. Claro. Y entonces ya puedo determinar que en ese caso el resultado fue x menos 6 y x más 1.
Recuerden, no se puede ir la X con la X porque cada una es parte de un binomio. ¡Ay! Profe, y ya puedo divisar la diferencia de cuadrados. Pues inmediatamente sacamos la raíz de cada término, 2 paréntesis, uno con más y otro con menos. Colocamos en la fracción. ¡Qué fácil! ¡Ah! Profe, ¿y ese 1? Si se acuerdan que dijimos que al cancelar la expresión, no era que se cancelaba, es que al restar la potencia el resultado fue 1. Muy bien, entonces veamos un ejemplo más. Inspección o tanteo. ¿Y lo de abajo? Claro, factor común. Entonces coloco los términos y resolvemos. Muy bien. ¿Qué les ha parecido? Fácil, ¿verdad que sí? Bueno, les invito a ustedes a que hagan en su casa ¿Quieren hacerla conmigo? Ok, entonces buscamos. Profe, y sacamos factor común y ahora una diferencia de cuadrados. Sí, hay que seguir factorizando. Y veamos el denominador. Factor común. Profe, pero ahí parece que hay una inspección o tanteo. De igual forma debemos obtenerla. Factorizamos al máximo, recuerden. Profe. Claro, y observen que ahí hay más términos que en las otras que pudimos cancelar. Muchachos, qué agradable dar una clase donde uno percibe que ustedes están contentos. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro segmento del Matematips. Es imposible ser matemático sin tener alma de poeta. El poeta debe ser capaz de ver lo que los demás no ven, Debe ver más profundamente que otras personas. Y el matemático debe hacer lo mismo. Les hablo sobre Sofía Kowalewski. Ella era la poetisa matemática o la matemática poetisa. ¿Cómo? La poetisa matemática o la matemática poetisa. Pero ella nació en Rusia y estudió y trabajó en distintas partes de Europa desde 1850 a 1888. Y desde muy niña tenía una gran habilidad por las matemáticas y eso la llevó a hacer estudios en varias partes y a aportar en muchísimos campos. ¡Excelente! Pero como muchas mujeres en ese tiempo, sufrió de discriminación simplemente por su condición de ser mujer y a cada rato tenía que estar demostrando su capacidad. ¡Qué cansado! Ella realizó estudios sobre ecuaciones, diferencias parciales, y sobre los anillos de Saturno. ¡Qué chiva! Y en esa época, imagínense. También escribió un estudio sobre la rotación de un cuerpo en un punto fijo. ¡Qué interesante! Este estudio se utiliza hoy en día y en las máquinas que producimos. ¿A que eso no lo sabían? ¿Seguro? Por eso la historia de ella no puede ser olvidada, porque ella hizo que las mujeres se pudieran destacar tanto en el mundo intelectual como en el mundo de la poesía. Y eso es súper chiva. Bueno, nos vemos. ¿Les gustó el segmento? ¿Vieron qué interesante? La historia de Sofía Kowalewski, la poetisa matemática. Lindo, ¿verdad? Es muy bonito aprender sobre tópicos de matemática. Esa es la razón del Matematips. Aprender un poco más. Y ahora los voy a invitar al segmento de autoevaluación. Hoy tenemos una sorpresa muy especial. Resulta que invitamos a estudiantes para que contesten
nuestras inquietudes. Veamos. Hola, ¿cómo estás? Queremos preguntarte en esta tarde y que nos ayudes en la siguiente. ¿Qué aprendiste el día de hoy? A distinguir que hay diferentes operaciones, así como diferentes procesos para resolverlas. Ajá, y quiero preguntarte también cómo te sentiste en la clase. Al principio me sentí muy asustada porque yo dije, no, son más largas que las factorizaciones. Pero después entendí que hay que fijarse muy bien cuál operación y cómo se resuelve. Después me sentí muy contenta de comprender el tema y quiero hacer más práctica. ¿Y cuál fue tu experiencia durante esta clase? Alegría porque en las operaciones logré reconocer la factorización que la vimos días atrás y es muy importante para expresar un resultado de manera más simple. ¿Y qué podemos mejorar para nuestras próximas clases? Profe, que debe estar más atenta porque si uno se distrae puede perder información muy valiosa. Gracias por habernos acompañado en esta clase. Les recordamos la traducción al ESCO. Gracias.